y que yo iba a terminar como un indigente. No tenía para pagar el siguiente mes de arriendo, no tenía cómo hacer mercado, me iba a tocar comer de la basura. ¿Alguna vez te has planteado el reto de cambiar de vida, de cambiar de trabajo, de cambiar de lo que haces? En este video quiero hablarte de cómo pasé de ser un escritor, consultor de empresas y consultor en productividad en Colombia a convertirme en chef al otro lado del mundo. Algo muy importante es que había un momento en el que este proyecto tenía que funcionar. Estaba entre la espada y la pared. Para comenzar, quiero contarte que un día me tocó irme del país. Me tocó romper con todo lo que conocía, meter toda mi vida en 23 kilos de equipaje y comprar un pasaje sin retorno. Sobre eso ya les voy a contar en otro video. Pero el cuento es que no podía volver. Recuerdo mucho cuando llegué aquí a Malta yo solo, sin conocer absolutamente a nadie, con mi maletica, caminando, mirando todo así y pensando qué iba a hacer. Todos nos hemos sentido así alguna vez en la vida, pero lo más importante era que sentía una profunda determinación. En ese momento, para mí, lo más importante era volverme a reunir con mi familia. Y como yo no podía volver a Colombia, tenía que hacer que eso funcionara. Tenía que enfocar todas mis energías, todos mis recursos y absolutamente toda mi capacidad para volverme a reunir con mi familia. Lo primero que hice fue comenzar a enviar hojas de vida por internet. Y buscaba las empresas más grandes e hice una hoja de vida bien bonita, esperando que me contrataran o de dueño o de presidente. Duré casi un mes enviando las hojas de vida así, encerrado en la habitación del apartamento, saliendo solo a dar paseos, a andar en bicicleta, esperando que llegaran a sacarme y a decirme: te descubrimos, eras lo que estábamos esperando. Bienvenido a nuestro país. Y toma, te lo entregamos, te damos la llave de la ciudad. No recibí ni una sola llamada por esas hojas de vida que envié. Ni una. Recuerdo que poco a poco se me fue acabando el dinero y le pedí consejo a alguien. Y ese alguien me dijo: mira, yo te sugiero que imprimas una hoja de vida en donde dices que tú has tenido experiencia como mesero, como lavaplatos, como alguna cosa, y te vas de sitio en sitio repartiendo la hoja de vida en sitios de servicio al cliente. En los almacenes te ofreces como vendedor y en los restaurantes como mesero y o como lavaplatos o algo así. Entonces yo dije, bueno, yo como soy colombiano, seguramente me van a contratar, si hago una hoja de vida de barista, me van a contratar como barista, porque a mí me gusta el buen café y soy colombiano. Pues, van a hacer la conexión y van a decir: este colombiano debe ser muy buen barista. Entonces hice una hoja de vida como barista, diciendo que tenía experiencia en Colombia como barista, y me vi unos tutoriales de YouTube sobre cómo hacer café, cómo hacer capuchino, cómo hacer espresso, la temperatura que debía tener la cafetera, cómo se manejaba la cafetera, cómo se limpiaba. Bueno, me volví un experto teórico de café. Me fui a repartir mis hojas de vida como barista y me encontré con un bloqueo terrible. El bloqueo con el que muchas personas se encuentran, el bloqueo del miedo, de la parálisis. Salí a buscar trabajo y no era capaz de entrar a los negocios a ofrecerme como trabajador. Recuerdo que un día hice un video haciendo una catarsis. Me filmé diciendo que estaba en una situación de vida o muerte, que si no conseguía un trabajo en los próximos 3 días, todo el proyecto iba a fracasar.
y que yo iba a terminar como un indigente. No tenía para pagar el siguiente mes de arriendo, no tenía cómo hacer mercado, me iba a tocar comer de la basura. Y a pesar de que la situación era así de terrible, así de dramática, me dio mucho dolor darme cuenta de que el miedo al rechazo era superior en mí que el miedo a la muerte, que el miedo al fracaso. Y me estaba bloqueando y me estaba llevando al fracaso y a la muerte. Si yo no entregaba esa hoja de vida, iba a morir. No me iba a poder reencontrar con mi familia. Que si termino como indigente en la calle, luego, ¿quién me saca de ahí? ¿Quién le da trabajo a un tipo sucio que está por las calles sacando comida de la basura? Bueno, no se imaginan la película que yo me hice de lo que me podía pasar si no me ponía en acción, y aún así no me ponía en acción. Yo quiero compartir esto así porque muchos de los videos que yo he hecho han sido: yo antes estaba así y ahora estoy así. ¡Yupi, yupi! Porque salí de la zona de confort. Sal de tu zona de confort. Pero no les he contado los dolorosos. Esta parte del proceso. Y pues bueno, después de esa catarsis de sentir que me iba a morir, dije, bueno, voy a coger impulso. En un sitio decían que necesitaban, en un sitio tenían un letrero, decían que necesitaban personas. Yo pedí una tarjetica e hice una llamada. Y al hacer la llamada logré vencer la parálisis. Era para trabajar en una heladería, sirviendo helados. El hombre me citó al día siguiente o me dijo que lo volviera a llamar al otro día. Bueno, no sé. El caso es que eso me dio fuerza y pasé por enfrente de un restaurante que decía: se necesita personal, en inglés, por supuesto. Y entonces pregunté, era un restaurante italiano. Y me dijeron: sí, claro, y los dueños están aquí. Pase a tal mesa y hable con los dueños y les dice que está buscando trabajo. Y yo fui y me presenté como el barista colombiano. Y el dueño me dijo: estoy necesitando un ayudante de cocina. ¿Usted tiene experiencia? Y yo le dije: claro, ayer nomás estaba trabajando en la cárcel donde me violaban los turcos. Aclaro que no tengo nada contra la gente de nacionalidad turca, pero la aventura en la cárcel donde me violaban los turcos se las voy a contar en otro video. Y ahí servía 140 desayunos, 140 almuerzos y 140 comidas. El tipo me dijo: listo, lo espero el viernes para una prueba. Nos despedimos, yo le agradecí. Le dije que el viernes estaba ahí y esa tarde me escribió para preguntarme si podía ir a una prueba el día siguiente en la mañana, que había tenido que adelantar la prueba. Yo le dije que sí. Llegué, me pusieron a cortar tomates, tomate cherry, ese que es chiquitico, pero no era un tomatico. Me tocaba cortar cientos de miles de millones de tomates cherry. Y me dijeron que tenía que cortarlos en 45 minutos. Y me acuerdo que yo comencé y corté un tomatico y quedaron las dos mitades. Tenía que cortarlos en 4. Quedaron las dos mitades y luego corté cada una de las mitades en 2. Y ¡chan! 4. Y yo, uy, tomatico, mitad y mitad en 4. Y el chef, que no hablaba muy bien inglés, me vio haciendo eso y me dijo: you do that, you finish tomorrow. Y se paró y me dijo cómo cortar, cogiendo el tomate con 2 dedos, pasando el cuchillo y luego girándolo un poquito y volviendo a pasar el cuchillo, y quedaba cortado en 4. Y en un segundo o en 2 segundos cortaba uno un tomatico en 4. Pero claro, para los cientos de miles de millones de tomaticos necesitaba cientos de miles de millones de segundos. El caso es que me demoré 1 hora y media haciendo eso que tardaba 45 minutos. Y me corté con esa
hiperatención que yo tengo cuando hago algo nuevo, esa hiperconcentración que no me permite ni ver ni escuchar absolutamente nada de lo que ocurre a mi alrededor, me quedé ahí cortando y cortando y cortando tomates. Eso sí, juiciosísimo. Y me dolían los músculos de la espalda. Y me acuerdo que era la labor más mecánica y aburrida del mundo. Pero al mismo tiempo era como una especie de mantra, y yo en ese momento pensaba, bueno, estoy haciendo esto y este es el primer paso para cumplir mi sueño de volverme a reunir con mi familia. Algo muy importante que yo he descubierto con esta experiencia es que la experiencia no me ha transformado cuando lo logré. De hecho, yo no considero que lo logré, que ya soy un producto terminado, sino yo considero que cada pasito que yo iba dando me iba generando un poco más de seguridad en mí mismo, en mi capacidad para ir resolviendo lo que se fuera presentando. Y poco a poco he ido viendo cómo esos pasos acumulativos pues me han ido trayendo crecimiento, aprendizaje, cambio, progreso. Pero todo ha sido comenzando desde ceros. Desde ser un tipo que tenía solo una maleta y hacía un trabajo monótono como cortar tomates por un salario mínimo. Y cuando uno está cortando tomates por un salario mínimo, uno no siente que lo ha logrado, ni que triunfó en la vida. Pero yo sentía que estaba dando un paso en la dirección en la que yo quería. Y ahí me acuerdo que definí pasos para eso. Y que entendí que el primer paso que había dado era conseguir un techo, que fue lo primero que hice cuando llegué acá. Lo siguiente era garantizar mi supervivencia, que fue lo que hice al comenzar a cortar los tomates cherry. Luego tenía que garantizar mi estadía, porque tenía que legalizar todos mis documentos y todo eso, y no sabía cómo, no tenía ni idea cómo, pero tenía que conseguir plata para buscar asesoría o saber qué hacer. El caso es que si no garantizaba mi supervivencia, no tenía objeto pensar en garantizar mi permanencia y legalizarme y todo eso. Luego sí lo hice en el orden correcto. Y todos los días iba y recuerdo que duraba como 3 horas cortando tomate cherry. Y hacía otras cosas de ayuda de cocina. Pero lo impresionante era que esa hiperatención mientras yo manejaba ese cuchillo cortando los tomates para no cortarme los dedos, no me permitía mirar otras cosas en la cocina y aprender cómo era que hacían la salsa de tomate, cómo hacían el ragú, cómo hacían las diferentes salsas y todo eso. Yo quería aprender, tenía unas ganas impresionantes de aprender. Siempre he tenido una avidez impresionante por aprender, por mejorar mi conocimiento de lo que sea. Y el caso es que ese día, cuando terminé mi turno, el chef me dijo, escoja una pasta del menú y yo se la preparo. Y me preparó la pasta más deliciosa que había comido en mi vida. Me tocó interrumpir el video. Ese primer día que el chef me preparó la pasta más deliciosa que me comí en mi vida, me enamoré del restaurante, de la pasta y quería saber más. Y a mí siempre me ha gustado cocinar, me gustaba hacer cosas, recetas deliciosas en la casa, pero no sabía los principios de la cocina. Simplemente preparaba recetas y me gustaba comer cosas deliciosas. Y recuerdo que había ingredientes que a mí me parecía que hacían que todo supiera más rico. Yo le decía a mi esposa, los champiñones hacen que todo sepa más rico. Pero en ese restaurante empezó mi historia del contacto con la cocina italiana y con la cultura italiana. Escuchábamos música de Lucio Dalla mientras cocinábamos, mientras yo veía cómo ellos hacían las cosas. Y aunque los primeros con los que estuve en contacto no eran muy buenos para enseñar, ellos simplemente cocinaban y pues yo trataba de copiar lo que ellos hacían.
Rápidamente yo me comencé a dar cuenta de que tenía un sentido del gusto especial, de que yo podía reproducir los sabores que ellos hacían simplemente mezclando los ingredientes sin saber la receta, hasta que lograba los sabores que ellos tenían. Y entonces empecé a hacer las preparaciones logrando los mismos sabores que tenían ellos ya estandarizados, pero sin tener una receta estándar. Y en algún momento me di cuenta de que tenía un sentido del gusto privilegiado cuando vi que los chefs, siendo yo un ayudante de cocina, me daban a probar las cosas y me preguntaban cómo me parecía. Y yo a veces les decía, ¿no le echaron tal ingrediente? E ingredientes que no aportan mucho sabor. Y yo me daba cuenta de que faltaba un ingrediente o que faltaba el otro. Y eso para mí pues fue una revelación. Y rápidamente comencé a aprender el idioma italiano, a comunicarme con ellos. Y adicionalmente aprender sobre la cultura italiana, sobre la historia y sobre su cocina. Sobre el origen de los platos, sobre los ingredientes, sobre la procedencia de los ingredientes, sobre la relación entre los ingredientes y la historia de un país, que me permitió entender mucho mejor nuestra historia latinoamericana y la influencia que hemos tenido desde el exterior, de África, de Europa, de Asia, en nuestra cocina. Y cómo llegó esa influencia. Eso ya les hablaré en otros videos. El caso es que luego me sumergí mucho más en la cocina cuando llegó mi amigo Salvo al equipo. Y él es un chef con una trayectoria impresionante. Y me empezó a enseñar los principios básicos de la cocina. Y la clave es que hay tres tipos de ingredientes. Hay ingredientes que aportan sabor, otros ingredientes que aportan textura en las recetas y otros ingredientes que aportan color. Y una vez uno domina todo eso, uno puede crear recetas como un artista que crea una obra de arte después de que maneja las técnicas de pintura y ya utiliza su creatividad. Y sin proponérmelo, yo terminé ascendiendo muy rápidamente dentro de la estructura organizacional del restaurante y terminé siendo chef. Y fui el primer chef colombiano en ese restaurante italiano en el que se enorgullecían de ser muy precisos con las recetas y de tener una pasta deliciosa y unas de las mejores reviews en el país y de estar posicionados en los medios de comunicación y por la crítica. Cuando llegué a ser chef colombiano del restaurante italiano, yo me sentía de la familia. Quiero contarles que en el proceso hacia convertirme en chef, yo decía, ¿cuándo me van a dejar cocinar a mí? Si yo soy colombiano y ellos son italianos. Y los italianos se enorgullecen mucho de su cocina y su cultura, y yo pensaba que era imposible que dejaran que un colombiano cocinara en su restaurante italiano. Pensaba que nunca me iban a dejar ni oler la cocina. El hecho de que después de todo eso me presentaran con orgullo como su chef, para mí fue un gran logro. Además que no ganaba mal, ¿no? Eso me permitía tener una casa para mi familia con vista al mar. Y estoy compartiendo con ustedes todos esos momentos de duda y esos momentos en que yo decía, este es simplemente un paso para reunirme con mi familia, porque el cuento es que antes del año yo estaba reuniéndome con mi familia nuevamente y abrazándome con ellos, llorando porque yo no sabía cuándo y cuánto nos iba a tomar volver a reunirnos. Y yo no podía volver. Y pues en ese momento que mi objetivo más importante era volverme a reunir con mi familia, puedo decir que lo logré. Que cumplí el objetivo. Todos
Los que en un momento dado decidimos hacer un cambio en nuestras vidas, tenemos esos momentos de duda y de incertidumbre. Y si tú en este momento sientes eso, pues quiero que esta historia de pronto te sirva de inspiración, inclusive me sirve de inspiración a mí, porque ahorita estoy enfrentando otro desafío. Después de 5 años de estar trabajando con ellos, he decidido que trabajar de pie no es lo mejor para mi salud física y trabajar los fines de semana no es lo mejor para mi vida familiar. Y eso es algo inherente al trabajo de chef. Y entonces decidí cambiar de oficio. Comencé una nueva carrera y una nueva aventura sobre la cual más adelante compartiré con ustedes cuando se decanten un poco mejor las cosas. Pero esto implica un nuevo salto al vacío, de nuevo aventurarme en lo desconocido. Por eso yo hablo tanto sobre salir de la zona de confort. No es salir de la comodidad, a veces uno puede estar incómodo, pero es aventurarse a lo que uno no conoce. Eso es lo que ha traído pues grandes cambios y aventuras en mi vida. También grandes momentos de incertidumbre durante el proceso. No quiero que lo tomen como que estoy presumiendo. ¡Ay! No, pues yo estaba muy mal, salí de la zona de confort y ahora está muy bien. ¡Yupi, yupi! ¡Lo logré! Ni que lo tomen como... ¿Y qué estás haciendo ahí sentado? No, sal de la zona de confort y haz algo diferente y tu vida cambiará en 5 minutos. No. Simplemente quiero decirte que si en ese momento sientes miedo de saltar al vacío, sientes inseguridad con respecto a tu propia capacidad de resolver los problemas que se vayan presentando en el camino, eso es normal. Y no te sientas mal por sentirte así. Sigue viniendo, que seguramente aquí vas a encontrar o la fuerza para dar ese primer paso, o la respuesta a la pregunta que tienes en este momento que sientes que debes responder antes de dar ese primer paso. Un abrazo y feliz día.